Solo voy a presentar a algunas de las personas que, además de los compañeras y compañeros que nos acompañáis, pues hoy también quienes han querido estar en esta segunda ponencia de la jornada. En primer lugar, volver a agradecer a Jorge Peregrín, que acaba de salir ahora mismo, por la colaboración con Comisiones Obreras, y pues dar la bienvenida y saludar a Concha Andreu y a Vicente Urquía del Partido Socialista, que nos acompaña esta mañana, a Diego Mendiola, coordinador de Izquierda Unida, y Antonio Quice por parte del Partido Comunista. En esta jornada queremos analizar la situación de la negociación colectiva y en el panorama que hemos expresado esta mañana en el inicio de esta jornada. Contamos con la inestimable presencia de nuestro secretario general confederal, Unai Sordo, con lo cual le paso directamente la palabra, que vamos justos de tiempo. Vale, pues buenos días a... Pensé que ibas a hablar un poco. Estoy aquí tomando unas notas. Funciona. Buenos días tardes ya prácticamente a todas y a todos. Y nada, encantado de estar aquí, de poder participar en esta jornada. Agradeceros a todo el mundo la presencia, a las personas que han venido en representación de partidos políticos o de otras instancias de la propia universidad. Y celebrar un poco lo que decíamos antes en la rueda de prensa, ¿no? Yo creo que la importancia y la oportunidad de establecer un marco de reflexión y de debate sobre un tema que es absolutamente central y que es absolutamente capital en este momento dentro de lo que le está sucediendo y lo que le está pasando a la sociedad española y a la economía española, ¿no? Yo creo que la disputa por el salario a través de la negociación colectiva, aunque parezca un elemento marginal respecto a las aparentes problemáticas que ahora mismo tiene el país y que están provocando una incipiente y creo que muy potente y muy valorable movilización social, cuestiones como las pensiones o como el 8 de marzo en una jornada histórica con cuestiones sobre la igualdad y la discriminación de género, digo que aunque aparezca orillado el debate sobre los salarios y sobre la negociación colectiva, por mucho que lo intenten disimular, no deja de ser el elemento capital que, como trataré de explicar, tiene que influir en muchos de los otros debates que ahora mismo se están produciendo en la sociedad española, ¿no? Y yo creo que entender lo que ha pasado en España en los últimos años pasa por entender qué se ha hecho con los salarios, qué se ha hecho con la negociación colectiva, en definitiva, qué se ha hecho con el proceso de devaluación interna que ha vivido este país a través de una serie sucesiva de reformas, algunas de carácter laboral, otras de carácter fiscal, otras referidas a las pensiones, que hoy en día siguen operando en el país y que son las que están detrás de las consecuencias que estamos viviendo estos días en las calles, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en España, en mi opinión? Pues que hay un proceso de creciente descontento social producto de una aparente paradoja, ¿no? Y es que el país lleva prácticamente desde el año 2014 creciendo en términos macroeconómicos. El país lleva ya desde aproximadamente mediados del año pasado produciendo más bienes y servicios de los que producía antes de la crisis, pero el país sigue empobrecido comparativamente y sobre todo está repartiendo el crecimiento de una forma muy inequitativa, muy injusta, con creciente desigualdad en la sociedad española, ¿no? Fijaros, estamos produciendo más bienes y más servicios que en el año 2008, pero hay aproximadamente 1.300.000 y pico o 400.000 personas menos trabajando. Este es un primer dato muy importante. La productividad de la economía española está creciendo por la vía de producir más con menos gente trabajando. Este es un primer dato a tener en cuenta, ¿no? Segundo, el proceso de devaluación salarial en España no ha terminado. No ha terminado porque España ha perdido poder adquisitivo en los salarios a lo largo de la crisis, luego daré algún dato, pero sobre todo porque ha perdido y está perdiendo poder adquisitivo en los salarios más bajos a lo largo de la crisis. Y esto afecta al conjunto de la población trabajadora, pero fundamentalmente a los sectores, los colectivos o las personas que están situadas en esos niveles de salarios más bajos, ¿no? Y esto también es un tema a tener en cuenta.
España produce, como digo, más bienes y servicios que antes de la crisis, pero creciendo al 3% de su economía, mejora sus pensiones en un 0,25%. Y alguien puede decir, por ejemplo, la ministra de Empleo y Seguridad Social o el propio Gobierno, puede decir una cosa que estadísticamente es cierta. Y es que las pensiones, bueno, ellos dicen que no han perdido poder adquisitivo. Un poquito de poder adquisitivo sí han perdido, ¿no? Pero muy poco, es verdad. Si tomamos a las personas pensionistas como colectivo, son seguramente el colectivo de personas normales, digo, no me refiero a las élites de la sociedad, que menos poder adquisitivo han perdido, por ejemplo, si los comparamos con los salarios, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que con las personas pensionistas en España se está dando una situación mucho más profunda que analizar cómo han evolucionado las pensiones y cómo han evolucionado los precios, ¿no? Se está dando una situación en que las pensionistas, primero, tienen una cesta de la compra o tienen unos gastos asociados que se han incrementado mucho más los precios que el índice de precios general, o dicho de otra manera, a un pensionista o a una pensionista le importa poco cómo ha evolucionado el IPC, si está pagando un copago o si la luz ha subido no sé cuánto, y sobre todo si ha tenido que sostener a lo largo de la crisis a una parte de su familia, de sus hijas o de sus nietos, y por tanto, en este momento se está dando una reacción a esa sensación incluso de humillación en la subida de las pensiones del 0,25, ¿no? Entonces se está dibujando un país cada vez más desigual en un momento en el que la economía nos dicen una y otra vez, por tierra, mar y aire, que va como un tiro, ¿no? Bueno, ese crecimiento sin distribución yo creo que está detrás del creciente malestar social que se está explicando, que se está dando en la sociedad española, ¿no? Y que explica, como digo, buena parte de las reacciones. Claro, aquí se están situando debates muy importantes, muy interesantes sobre pensiones, muy estratégicos en clave de país, sobre igualdad de género, sobre muchas cosas, y creo que el sindicato tiene la obligación de tratar de situar también como un debate central el debate sobre los salarios y la negociación colectiva, ¿no? Yo creo que el sindicato, para hacer una buena lectura de qué ha pasado con los salarios en España, tiene que mirar, voy a intentar no aburrir mucho con datos, pero tiene que tratar de mirar algún dato, digo, para no equivocar el tiro de lo que ha pasado, ¿no? Mira, la negociación colectiva en España ha sido atacada a lo largo de la crisis de forma inmisericordia. Es decir, las reformas laborales, particularmente la del 2012, en parte también la del 2010, pero solo la del año 2012, era una reforma pensada para la caída de los salarios en España. Pero era una reforma pensada para la caída de los salarios en España por la vía de atacar, de desvertebrar la negociación colectiva y, sobre todo, de incrementar de una forma radical el poder de los empresarios y las empresarias a la hora de modificar los salarios, de modificar lo pactado en el convenio colectivo, de modificar lo pactado en el pacto de empresa o simplemente de modificar las condiciones salariales que se daban en las empresas por la vía incluso individual, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque claro, si alguien mira los datos, por ejemplo, de cómo han evolucionado los convenios colectivos en España, pues se puede llevar la aparente sorpresa de que entre el año 2008 y el año 2014 en España no ha habido devaluación salarial. Entre el año 2008 y el año 2014, si uno compara cómo ha evolucionado el IPC y cómo han evolucionado los salarios pactados en convenio colectivo, en términos de salarios reales se ha subido una décima salarial cada uno de los años, más 0,1. Con lo cual, en teoría, no debiera haber habido devaluación salarial. De hecho, entre el año 2008 y el año 2011, los salarios suben, en términos reales, pactados en convenio colectivo, un 0,38%. Y fijaros, en aquellos primeros años de la crisis se vino a decir que la negociación colectiva era un problema en España porque mientras se distribuían millones de puestos de trabajo, los salarios seguían incrementándose. Y fue una de las bazas ideológicas que jugaron para justificar las posteriores reformas laborales, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en España en esos primeros años de la crisis? No que los salarios subieron de forma desbocada, no fue eso. Fue que se destruyó muchísimo empleo temporal, muchísimo empleo peor pagado, por tanto, y por tanto el empleo que quedó estadísticamente ganaba más, pero no porque se hubieran firmado convenios con subidas salariales altísimas, sino porque por la vía de la destrucción de empleo,
esto que se llama el efecto composición de empleo, en términos estadísticos se estaban subiendo los sueldos. Por tanto, era verdad que no se perdía poder adquisitivo, era verdad que la gente que estaba trabajando tenía una media salarial más alta, pero no porque la negociación colectiva estuviera teniendo un tremendo impacto en esas subidas de salarios, ¿no? Por tanto, esto es un primer dato a tener en cuenta. En la fase más dura de la crisis, la negociación colectiva efectivamente firmada consiguió mantener no solo el poder adquisitivo de los salarios, sino incluso mejorarlos de media una décima al año, ¿no? Entre el año 2008 y el 2014. Claro, sin embargo, cuando miramos qué ha pasado con los salarios de verdad en España en todos esos años, nos encontramos con que entre el año 2008 y el año 2015 los salarios en España han perdido 7,6 puntos de poder adquisitivo. Ostras, aquí algo ha pasado, ¿no? En su día, el Instituto Nacional de Estadística elaboró una estadística que comparaba los salarios de una cesta de puestos de trabajo, la misma cesta. De manera que una especie de IPC de los salarios, que es una forma muy oportuna y muy compensada de ver cómo evolucionan los salarios de verdad en los puestos de trabajo de verdad y elimina otros factores que hacían los análisis menos fiables, ¿no? Y nos encontramos con ese dato que daba antes. Se perdió 7,6 puntos por ciento de poder adquisitivo en los salarios en el año 2008 y 2015, pero con una particularidad también. Y es que la gran caída de los salarios se centró en los sueldos más bajos. El 10% de los sueldos más bajos perdía un 22% de poder adquisitivo. En esos sueldos más bajos están muchos tiempos parciales, por tanto, mucho trabajo feminizado y también mucho trabajo de gente joven y que se incorporaba al mercado de trabajo. En el 40% de los salarios más altos, más o menos, se mantuvo el poder adquisitivo, el poder de compra de los sueldos, ¿no? Por tanto, una primera reflexión o una segunda reflexión que no hay que perder de vista cuando se dice que lo que ha atacado la crisis son las clases medias en España. Lo que ha atacado la crisis son los salarios más bajos. Otra cosa es que a determinados salarios aquí se haya llamado clase media a alguien que tiene un salario de 1.200 euros. Pero esto ya es cuestión del folclore en el que se ha instalado la sociedad en el siglo XXI y esta especie de posmodernismo que entiende que clase media es alguien que tiene un salario normal, que vive de su trabajo y que simplemente pues, puede acceder a crédito para comprarse un coche o un piso, o podía. Bueno, que no nos engañen. La crisis ha afectado de forma muy importante a la gente que tenía salarios más bajos. Y esto es un elemento que no podemos perder de vista para entender también por qué se dan algunas reacciones sociales en la gente más precarizada, en la gente que ha sufrido más en realidad la crisis, ¿no? Otro elemento importante para entender qué ha pasado con los salarios en España. Se ha centrado muchas veces la caída de los sueldos en los sectores más precarizados y más debilitados sindicalmente. Y esto es importante que seamos capaces de transmitirlo a la sociedad. Aquí hubo quien planteó que España tenía un problema económico muy grande, que tenía que devaluarse internamente, que tenía que empobrecerse internamente para esto que llaman ganar competitividad externa, ¿no? Y que por tanto había que bajar los sueldos para vender más barato fuera, por entendernos. Y sin embargo los datos nos dicen que los sueldos que más han bajado no están en los sectores que exportan, en los sectores, por decirlo de alguna manera, no solo industriales, porque también se exportan servicios, pero en los sectores que exportan. Donde más se han bajado los sueldos es donde hay mayor debilidad para negociar salarios. Y esto también es una enseñanza que creo que debemos sacar de la crisis como sindicato y trasladar a la sociedad, ¿no? Y otra cosa muy, muy importante, sobre todo pierden poder adquisitivo las personas que se han incorporado al mundo del trabajo, es decir, personas jóvenes, y las personas que perdieron el puesto de trabajo y con posterioridad han encontrado otro. La caída de los salarios ahí está entre el 11 y el 14%. Es decir, se está produciendo una especie de dualidad en el mundo del trabajo. La han provocado las reformas. Se ha producido una especie de reseteo del mundo del trabajo mediante las reformas. De manera que cada vez hay más diferencias entre las personas que no tienen empleo y las que tienen, por descontado. Pero también dentro de las personas que tienen empleo, entre las personas que tienen una determinada antigüedad y una determinada consolidación en las empresas y la gente que se ha incorporado a las empresas, bien
porque es la primera vez que tiene un puesto de trabajo, o bien porque lo tiene después de haberlo perdido. Esto también tenemos que tener un poco en la cabeza a la hora de ver cómo nos situamos respecto a lo que viene por delante, ¿no? Decía que hay que entender bien lo que ha pasado para entender bien cómo situamos al sindicato en este terreno, ¿no? Y la reforma laboral que sigue operando en la sociedad española es una reforma laboral, supongo que esto, pues estoy seguro que ya lo habéis hablado muchas veces en el sindicato de La Rioja y en todos los foros de debate que pueda haber en este territorio, ¿no? Pero decir alguna cosa nunca está de más para entender las cosas, ¿no? La reforma laboral, como digo, tenía una serie de elementos, ¿no? Algunos muy complicados para las organizaciones sindicales, por ejemplo, todo esto del tratamiento de la ultraactividad. Es decir, ya sabéis que antes, cuando se negociaba un convenio colectivo, hasta que no se llegaba a un acuerdo, pues ese convenio colectivo mantenía todos sus artículos vigentes y, por tanto, digamos, que negociabas con el empate garantizado, por decirlo de alguna manera. Y desde la reforma laboral del año 2012, si en un determinado periodo de tiempo no se llega a un acuerdo, en teoría ese convenio puede decaer, lo cual es una auténtica locura, pero es verdad que nos tensiona mucho las negociaciones y es verdad que nos debilita la posición en las negociaciones, para eso lo hace. Porque sabes que si no llegas a un acuerdo tienes un riesgo cierto de perder no ya una o dos condiciones o 3 décimas de salario, sino el propio convenio colectivo. Y esto está tensionando las negociaciones, ¿no? Fueron medidas que se tomaron, pero el núcleo de la lógica de la reforma laboral tiene que ver con la capacidad, no voy a decir ilimitada, pero casi, de las empresas de modificar lo pactado y de modificar las condiciones de trabajo, particularmente las salariales. Haya causas económicas en la empresa o no las haya. Y esto también es importante entenderlo. Haya causas o no las haya. Por ejemplo, a través del convenio de empresa prevalente respecto al convenio sectorial en una materia como la salarial. Creo que os decía algo de eso el rector esta mañana en la introducción que ha hecho de la jornada. Es decir, que firmando un convenio colectivo de empresa, aunque la empresa vaya como un tiro, se pueden pactar salarios por debajo del convenio sectorial de referencia, sea estatal, sea provincial o sea de comunidad autónoma, ¿no? Esto es una barbaridad, de la que si luego queréis hablamos, pero es una barbaridad por muchos motivos, ¿no? Porque fomenta la caída de los sueldos, porque fomenta que las empresas compitan en base a quién es más cutre y quién es capaz de firmar los peores convenios. Son en condiciones de competencia entre las empresas horrorosas. Bueno, es un dislate, pero está ahí, ¿no? Y sobre todo porque a través de la inaplicación y los descuelgues de los salarios y las modificaciones de las condiciones laborales se ha permitido, como digo, a los empresarios hacer de su capa un sayo, ¿no? Por tanto, en este momento, con esta legislación estamos operando y contra esta legislación tenemos que enfocar la negociación colectiva. Es absolutamente necesario subir los salarios en España. Digo, ¿qué va a decir este? Pues verdad, ¿qué va a decir este? Pero es que ya no lo dice Comisiones Obreras. Ahora mismo que hay que subir los salarios en España lo está diciendo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, el Gobierno. Lo está diciendo todo el mundo. Porque ya no es solo una cuestión de justicia social, es una cuestión de necesidad económica. España ha crecido por muchas cosas en estos últimos años, pero sobre todo ha crecido impulsada por lo que llaman por ahí los vientos de cola de la economía. Ha crecido impulsada porque el precio del petróleo era muy bajo, porque el cambio entre el euro y el dólar era muy beneficioso para Europa, porque, bueno, por los tipos de interés, por las políticas monetarias, bueno, por una serie de líos. El caso es que la economía española ha crecido muy basada en factores externos a la propia España. Estos factores, estos vientos de cola que empujan por detrás como los aviones, poco a poco han ido cambiando o han cambiado. Y algunos además se van a construir como vientos de cara, porque la economía tiene ciclos y cambia. Van a dejar de ser los elementos que impulsan la economía española. Y la economía española necesita mantener el impulso de crecimiento basándose en otros elementos. Para el sindicato estos elementos fundamentalmente son la distribución justa y equitativa de la riqueza que se crea. Y estos son los salarios, de forma primaria. Es decir, lo que se crea, la riqueza de bienes y servicios que crean las empresas y las administraciones públicas se tiene que distribuir a través de los salarios. Por justicia y porque son los salarios los que van a mantener una demanda en el conjunto del país que impulse la actividad de las empresas. Es como un círculo vicioso
o un círculo virtuoso. Ahora estamos en un círculo vicioso y hay que pasar a un círculo virtuoso. Necesitamos distribuir riqueza a través de los salarios por justicia y porque, entre otras cosas, así se va a consumir, así se va a poder mantener un sistema público de pensiones y de servicios sociales que a la vez van a impulsar en el futuro la economía. Necesitamos subir los salarios y esto es sumamente importante, ¿no? Estamos en un momento, por tanto, en el que desde los acuerdos de negociación colectiva hasta el último de los convenios colectivos tenemos que poner los 5 sentidos. Tenemos que poner los 5 sentidos. La negociación colectiva, ya sabéis que estamos en una negociación del acuerdo del empleo y la negociación colectiva a nivel estatal, que os adelanto que no tiene especial buena pinta. No tiene especial buena pinta porque la patronal, las organizaciones empresariales están muy cómodas en este momento y están muy cómodas con las ventajas que les ha dado la legislación laboral. Y necesitamos, por tanto, llegar a ese acuerdo, pero no nos va a valer cualquier acuerdo. No nos va a valer cualquier acuerdo. El acuerdo que lleguemos en negociación colectiva tiene que servir para impulsar los convenios colectivos desde esa premisa. Hay que subir los salarios. Los salarios tienen que recuperar poder adquisitivo o no vale la jugada. La negociación a nivel estatal nos arregla una parte del problema, pero no todo el problema. Hay que poner mucha carne al asador de la negociación de cada uno de los convenios. Si queremos recuperar poder adquisitivo ahora mismo, necesitamos movilizar. Necesitamos tensionar. Movilizar no quiere decir liarse a hacer huelgas o liarse. Quiere decir movilizar y tensionar que tenemos que hacer partícipe a la gente de la negociación del convenio colectivo. En este momento, si queremos recuperar el valor de la negociación colectiva, que es tanto como decir el valor del sindicato, o la gente entiende de qué va esto o tenemos un problema. El mejor convenio colectivo, si no cuenta con la participación de la gente, no se va a ver al sindicato como útil. Y un convenio colectivo igual más justito, pero que haya tenido el compromiso de los trabajadores y las trabajadoras, de las delegadas y los delegados, puede ser un elemento muy importante del refuerzo del propio sindicato. Y no podemos hacer de la negociación de los convenios algo así como un acto administrativo. Tiene que ser un acto de fortalecimiento del sindicato porque es absolutamente decisivo para el resultado del mismo y para la propia legitimación del sindicato, ¿no? Bueno, aparte de todo esto, ¿por qué tenemos que subir los salarios? Porque todos los demás elementos van a pivotar en torno a esto, a cómo repartimos la riqueza en la negociación colectiva. ¿Qué está ocurriendo con las pensiones ahora mismo en España? Pues con las pensiones en España están ocurriendo varias cosas a la vez. Está ocurriendo que se está poniendo en solfa no la viabilidad del sistema, no que vaya a haber pensiones públicas en el futuro, va a haber pensiones públicas en el futuro. El problema es de qué calidad, de qué cuantía. A lo largo de la crisis, os decía antes que se han tomado algunas reformas, se han tomado algunas medidas destinadas no solo a salir de la crisis, sino a cambiar el modelo socioeconómico y sociolaboral. Y no solo en España, sino prácticamente en toda Europa. Y en el año 2013 se tomaron una serie de medidas en materia de pensiones que no van a tener efecto, bueno, van a tener algún efecto en el día de hoy, pero no están pensadas estas medidas para que sus efectos se den en 1, 2 o 3 años, sino para que se den en el largo plazo. ¿Qué efectos se están dando ahora? Bueno, lo que está sacando a la gente a la calle, lo de la revalorización de las pensiones. Porque se ha establecido un mecanismo según el cual las pensiones se revalorizarán cada año en función de cómo le vaya a la cajita de las pensiones. Y como a la cajita de las pensiones ahora mismo le va muy mal, porque hay todavía 1 millón y pico menos de personas trabajando y los salarios de entrada son mucho más bajos que antes, la cajita de las pensiones tiene un déficit enorme en este momento. Y como tiene un déficit enorme, pues por una formulita que ha hecho el gobierno que se llama índice de revalorización de las pensiones, pues sale que a los pensionistas hay que revalorizarles la pensión en un mísero 0,25%. Esta es una de las medidas que se han tomado. Pero se ha tomado otra medida, y esta está pensada más para el largo plazo, y es que el factor de sostenibilidad se base en cómo evoluciona la esperanza de vida de la gente. De manera que en función de cómo evolucione la esperanza de vida de la gente, la pensión que se empieza a cobrar cuando una persona se jubila será mayor o será menor. En España la esperanza de vida de la gente lleva subiendo los últimos 40 años
Y salvo que se haga un desaguisado en la sanidad pública, que espero que no, una parte se ha hecho, pero seguimos teniendo una gran sanidad pública, es previsible que siga aumentando la esperanza de vida de la gente. En función de las estadísticas que maneja el sindicato y de las previsiones, si no se modifica la reforma de pensiones del año 2013, aquí va a pasar una cosa bastante gorda, pero no pasó mañana, sino en 2 o 3 décadas. Y es que si hoy en día España tiene una relación entre la primera pensión y el último salario de en torno al 70 y tantos, 80%, de las más altas de Europa, vamos a pasar a una relación entre la primera pensión y el último salario de en torno al 40 y tantos %. Ya, amigo, con los salarios medios que hay en España, eso quiere decir que la pensión no va a ser suficiente para vivir. En muchos casos ya no lo es ahora, pero no lo va a ser de forma generalizada dentro de 2 décadas o 3. Y por tanto se abre ya una brecha distinta entre las necesidades de vida de la gente y lo que le va a dar una pensión, que es lo mismo a abrir la puerta a un sistema no de pensiones complementarias al público, que eso se puede ver, sino de pensiones sustitutorias de lo público. Porque iríamos a un modelo de pensión que llaman zócalo, es decir, una pensión bastante bajita, y en todo caso tendría que haber una pensión que complementase esa pensión zócalo para poder vivir. Y eso es un cambio de modelo del sistema de pensiones que hemos tenido en este país y que hemos construido con protagonismo muy importante de este sindicato en las últimas décadas, ¿no? Entonces es importante que se entienda. ¿Qué se puede hacer ahora? Se pueden tomar medidas ya en el corto plazo. Mejorar los ingresos del sistema de pensiones en España. Esto es perfectamente posible y es cuestión de voluntad política. Simplemente con que los gastos, por ejemplo, asociados al funcionamiento de la Seguridad Social, del Ministerio, para entendernos, se sacaran de la caja de las pensiones y se llevaran donde tienen que estar, a los presupuestos generales del Estado, o que se destoparan las bases máximas de cotización, o que se avanzara en que los trabajadores y las trabajadoras autónomas realmente coticen por lo que ingresan, más la subida de los salarios mínimos, esto ya tendría un efecto muy positivo en el corto plazo que haría que buena parte del déficit de las pensiones de hoy en día se modificara, se limitara de una forma muy importante. Y luego hay una segunda cuestión importante, es cuánto empleo se crea y cómo se paga este empleo. Esta es un poco la madre del cordero, porque claro, con cotizaciones de 800, 900 o 1.000 euros, pues ya me contáis a mí qué sistema de pensiones es sostenible, ¿no? En todo caso, hay que dejar claro que no depende solo de cuánto empleo y cómo se paga ese empleo para decir si el sistema es viable o no. Habrá pensiones en España si hay voluntad política de que las haya. España hoy en día gasta aproximadamente el 11% del PIB en pensiones y previsiblemente en los años de mayor gasto, que van a venir en torno a la década de los años 2040, cuando nos jubilemos todas las generaciones del baby boom, este incremento va a llegar hasta el entorno del 15% del PIB. Es un pastón. Son entre 35.000 y 40.000 millones de euros más al año. Es un pastón, pero es el 14 y pico, el 15% del PIB. No es una locura, es decidir si políticamente se quiere asumir eso o no. Y el sindicato cree que sí. Y una vez que se decide que es que sí, hay que ver cómo se financia en cada momento estos incrementos de gasto, ¿no? Bueno, ese es el debate sobre el sistema de pensiones, a grosso modo, ¿no? Ver cómo en cada momento metemos ingresos al sistema y ver cómo revertimos esa reforma del año 2013, porque si no se revierte la reforma del año 2013, las pensiones del futuro van a ser bastante peores, ¿no? Bueno, dicho todo esto, que viene a ser una explicación de algunos de los aspectos por los cuales en España cada vez está habiendo mayor desigualdad, bueno, voy a explicar otro. La diferencia que tiene España entre los ingresos públicos con los países que nos rodean. Mirad, yo en muchas de las propuestas que os voy a explicar y que creo que son las que tiene que tratar de impulsar el sindicato en los próximos meses, nos van a decir algunas cosas cuando las digamos. Básicamente, sois unos manirrotos, estáis chalaos, y no se puede financiar esto que estáis planteando. No se puede financiar porque España tiene todavía un déficit público bastante alto y un nivel de deuda pública brutalmente alto, por encima del 100% del PIB. Y esto no se puede financiar porque entonces nos va a crujir otra vez Europa, ¿no? Este razonamiento tiene una trampa que tenemos que conocer. En España
pese a lo que digan los tertulianos y algunas tertulianas, no hay un exceso de impuestos. No es verdad. La presión fiscal en España está, según estimaciones, entre 6 y 8 puntos por debajo de la presión fiscal en los países de Europa. Y no son países bolcheviques, ¿eh? Estamos hablando de Francia, de Italia, de Alemania, de Bélgica, de Holanda, lo que son los países de Europa, ¿no? No parece que les vaya a algunos mal en la vida, ¿no? Bueno, pues pagan de media entre 6 y 8 puntos más de presión fiscal, que traducido a lo que es la economía española podrían ser entre 60 y 70.000 millones más de euros al año. Entre 0 y 70.000, mirar si hay margen para recorrer ese diferencial de presión fiscal, ¿no? El debate fiscal es inaplazable en España. Es inaplazable. Como España se meta en el debate que está metida de la financiación autonómica, sin tocar esto que estoy diciendo de la presión fiscal, o dicho de otra manera, si nos metemos en el debate de cómo repartimos la toalla, sabiendo que lo que se tire por arriba va a destapar por abajo y lo que se tire por abajo va a destapar por arriba, nos vamos a meter en un lío como país muy importante. Desligar el debate, por ejemplo, de la financiación autonómica del debate de la fiscalidad nos va a llevar a un problema como país. Y dicho esto, el debate sobre la financiación autonómica, en gran parte, es un debate sobre la financiación de los servicios públicos esenciales de España. Se va a llevar a un terreno de confrontación interterritorial. Y el sindicato no puede caer en una confrontación interterritorial. Es cómo se financian los grandes servicios públicos de este país, la enseñanza, la sanidad y otros, como la dependencia, como la atención a las personas, y es absolutamente clave que situemos ahí el debate. Esto no va de competencia entre interterritorios, y sé que lo digo en un territorio particularmente sensible a este tipo de cosas, porque linda con otro que tiene una especificidad fiscal y que, dicho sea de paso, es el mío. Pero bueno, a estos efectos no tiene mayor importancia. Pero el debate de fondo es ese. Es cómo este país recauda lo suficiente como para poder hacer frente a los retos que tiene en el futuro, ¿no? Y alguien dirá, ya están los de siempre diciendo que se trata de crujir a la gente a impuestos. No. España ni siquiera necesitaría tocar los tipos de interés los tipos de impuestos. Son más o menos parecidos a los que existen en otros países. Pero con los tipos de impuestos que existen en España se recauda mucho menos que en otros países. Fundamentalmente porque hay todo un bosque de fórmulas para que las empresas, a través de bonificaciones y exenciones, dejen de pagar impuestos, incluso sin salirse de la ley. Luego hay fraude, pero incluso sin salirse de la ley, en esto que se llama la elusión fiscal, hoy en día las empresas pagan a través de los impuestos de sociedades menos de lo que pagan de media las nóminas, porcentualmente, quiero decir. Bueno, pues esto es una disfunción como país, esto no puede ser. No se puede pretender tener un país moderno y que aborde un cambio tecnológico, una digitalización de la economía, infraestructuras de 4.0 y 5.G, y como lo queráis llamar, con una tasa de presión fiscal 7 puntos por debajo de la Unión Europea. Directamente no se puede. Entonces, es que el debate es ese, ¿no? Es qué modelo de país queremos para el futuro, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta esta cuestión, yo creo que estamos en un momento socialmente muy interesante, ¿no? Y en el que el sindicato tiene que hacer una ofensiva en clave propositiva, que si tiene recorrido en mesas de negociación hay que apurar ese recorrido, y que si no tiene recorrido en mesas de negociación tiene que llevarnos a un proceso de creciente movilización en el país. No podemos tolerar crecer sin distribuir. No podemos tolerar que España vuelva a ser campeón de desigualdad. Y tenemos que situar cuáles son los focos para hacer frente a esto, teniendo en cuenta algunas de las cosas que he dicho, ¿eh? Cómo se ha creado empleo, cómo se está pagando el empleo, dónde se están cayendo más los salarios y dónde menos, porque tenemos que entender bien lo que está pasando en la sociedad española. Esto en parte se parece a lo que pasó en los años 80, pero en parte no. En parte no. En los años 80, en la salida de aquella situación tan jodida, entre comillas, de una profundísima reestructuración industrial y una crisis terrible de país, cuando se empezó a recuperar la economía pasó un poco lo mismo, que hubo una recuperación muy desigual y que no llegaba a toda la población, ¿no? Y hubo un modelo de lucha y de confrontación
pues bueno, que acabó como acabó en la huelga general del 88, que consiguió reconducir una parte del asunto, pero la sociedad española era bastante más simple de lo que hoy en día era. Yo no voy a entrar en si era más combativa o menos, porque creo que no es esa la cuestión. Era más simple la sociedad. Hoy la sociedad es muy compleja. Y en la sociedad el sindicato representa intereses de clase, pero dentro de esos intereses de clase hay gente en situaciones muy diversas. Y si no interpretamos bien eso, nos vamos a equivocar, en mi opinión. Hay gente mucho más precarizada que otra, hay gente que entiende lo que es el sindicato y otra que no entiende lo que es el sindicato, hay gente que entiende lo que es el convenio colectivo y otra que no sabe ni lo que es un convenio colectivo. El otro día me comentaba una periodista muy conocida, bueno, Pepa, bueno, lo puedo decir porque no es ninguna... Tuve una conversación muy larga con ella y me decía que a ella le llamaba mucho la atención, claro, ella viene de la radiotelevisión española, ¿no? Y ahora está en la SER, que no es cualquier empresa, pero es un medio de comunicación muy grande, y decía que le llamaba muchísimo la atención como la gente que en su día estaba en la radiotelevisión española tenía como muy interiorizado que existía una cosa que era el convenio colectivo y que había unos procedimientos y unas normas para hacer las cosas en la empresa. Y que las cosas no es que fueran fáciles, pero bueno, la gente sí tenía en el chip, en el disco duro, pues eso, que cuando te modificaban un turno o había unos procedimientos, unas normas, el concepto convenio existía, ¿no? Que ella hoy se encuentra con que la gente joven de la plantilla, de Prisa o de la SER, de Prisa no, de Prisa, del grupo Prisa o de la SER, quiero decir, ese concepto no lo tenía. Entonces, que el mercado laboral, para entendernos, que se daba en esa empresa, era más parecido a un mercado persa que a un mercado social, que a una especie de institución social, ¿no? Que no había procedimientos, que no había... Y esto la gente joven lo tenía asumido. Bueno, esto es un problema gordo para hacer acción colectiva y hacer acción sindical. Pero no perdamos de vista que una parte de la clase trabajadora ahora es así. Y que tenemos que hacer y afinar muy bien en cómo nos legitimamos en esta gente que no entiende muy bien de qué va esto del sindicato, del convenio colectivo, de la reclamación. Bueno, igual lo de la reclamación sí, y por eso se afilia cuando tiene un problema, pero se desafilia cuando ha resuelto el problema. Pero no entiende la acción colectiva y no entiende la clave de la acción organizada. Y por eso tenemos que hacer propuestas que vayan un poquito más del sota caballo rey que habitualmente se ha podido hacer, ¿no? En primer lugar, esta sí que es sota caballo rey, es lo de los salarios. Lo he dicho ya y no me voy a repetir. Necesitamos recuperar salarios por la vía de la negociación colectiva. Esto creo que va a implicar un grado de movilización creciente en los convenios. Y creo que si no somos capaces de muscular un grado creciente de movilización en los convenios, vamos a tener problemas. Porque esto es importante que se entienda. Ahora mismo los tiempos no están para tener razón. Yo creo que tenemos bastantes razones en lo que decimos. Y creo que hasta las contrapartes saben que tenemos bastantes razones. Pero esto ahora va de correlación de fuerzas. Más que de tener razón. Pues dicen, vale, para ti la perra gorda, pero hoy cualquier persona que analice un poco la economía en España sabe que hay que subir los salarios. Pero cualquier patronal o cualquier empresario al que no le fuerces a subir los salarios, pues no sube los salarios. O los sube menos de lo que se debe y de lo que se puede. Es decir, la productividad en la economía española lleva subiendo más de los salarios desde los últimos años. Es que cuando dicen, no, es que hay que ligar los salarios a la evolución de la productividad, pon eso aquí, fírmalo ya, hoy. Y estaríamos subiendo los salarios el doble de lo que suben hoy en día. No se trata tanto de tener razón como de que esto va de correlación de fuerzas. Por tanto, hay que subir los salarios, sí, a través de los convenios colectivos, sí, pero recordar, como he dicho antes, que se ha producido la devaluación salarial, no propiamente por lo que se ha firmado en los convenios, sino por lo que de verdad se está aplicando en las empresas. Y o los salarios y los convenios van ligados a un refuerzo del sindicato en la acción sindical en cada una de las empresas, o vamos a seguir teniendo problemas para que incluso ganando en los convenios colectivos, la gente de verdad que está en las empresas de verdad reciba esa mejora de sueldos y de salarios, ¿no? Subida de salarios, atención, especial atención a los salarios más bajos. Tenemos que hacer un especial énfasis en subir los salarios más bajos. El sindicato firmó el acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional porque en este momento era absolutamente estratégico pegar un tirón en los salarios más bajos. Y se va a situar en el 1 de enero del año 2020 el SMI en 850 euros mensuales por 14 pagas, que son prácticamente 12.000 euros al año. A nosotros nos hubiera gustado que fuera mayor la subida.
situarla de verdad en el 60% de la mediana salarial, que es lo que se recomienda para España. Pero en este momento no había correlación de fuerzas para hacer eso, porque directamente el SMI en España no le ha importado nunca a nadie más que a nosotros. Pero bueno, se ha pegado un tirón de un 20% del SMI en 2 años, que no es ninguna tontería. Pero ¿sabéis sobre todo por qué hemos dado salida a ese acuerdo? Porque los 850 euros ya se meten en las escalas más bajas de los convenios colectivos. En España hasta ahora el salario mínimo interprofesional se le ha pagado a muy poquita gente, afortunadamente, porque eran los convenios colectivos los que marcaban los salarios mínimos. Esto ya con las reformas laborales no está tan claro que vaya a ser así, y el SMI lo que hace es subir, irrumpir en las escalas más bajas de muchísimos convenios colectivos en España. Es decir, muchísima gente va a haber subido su sueldo, que dependía de un convenio, por el efecto del SMI. Y esto creo que era un punto importante, ¿no? Pero necesitamos subir más los salarios más bajos, porque ahí está ubicada mucha de la gente que tenemos que incorporar al sindicato y porque ahí está ubicada la gente que ha perdido la mayor parte del poder adquisitivo en España. Tenemos que hacer una propuesta en materia de contratación. Le estamos dando una vuelta. El otro día antes de ayer hemos hecho una jornada de presentación en Madrid de una idea que estamos acabando de definir y que tiene un punto de novedosa. Normalmente cuando se habla de mejorar la contratación, se habla de perseguir el fraude, de acabar con la contratación temporal por la vía de la inspección de trabajo, de esto que llamamos de causalizar la contratación temporal. Bien, con todo esto, encarecer la contratación temporal, con todo esto seguimos estando de acuerdo. Sigue estando en el catálogo de reivindicaciones del sindicato. Pero claro, hemos hecho de todo con la contratación temporal. Y en España vuelve la burra al trigo. Volvemos a ser campeones de Europa en temporalidad. El 27% de temporalidad. Y por tanto creo que estamos en la obligación de pegarle una vuelta de tuerca al asunto, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos planteando? Que hay que cambiar, que hay que perseguir directamente la contratación temporal, que hay que acotar muchísimo la posibilidad de contratar temporalmente en las empresas, pero que tenemos que dar una salida distinta a la situación en las empresas. Me explico. En general, ¿qué ha pasado en España con los temporales? Se contrata un porcentaje de plantilla temporal y cuando hay algún tipo de problema en la empresa, ¿qué se hace? Lo que se hizo en el 2009. Se despide a todos los temporales y aquí paz y después gloria. Claro, los temporales son los jóvenes, muchas veces son las mujeres, y es gente que está rotando por puestos de trabajo hasta los 40 años y que, por tanto, ni siquiera tiene la idea de lo que es un puesto de trabajo estable, lo cual limita mucho su capacidad reivindicativa y su capacidad de organizarse sindicalmente. Y esto empieza a ser un problema, porque tenemos un mercado de trabajo muy dual. Y claro, que nosotros les digamos a los jóvenes temporales, tú eres clase como yo. Y dices, pues eres clase como tú. Pero yo es que estoy mucho más jodido que tú. Y nosotros podemos tener muy claro que es clase como nosotras y nosotros, o los puestos indefinidos. Pero el problema no es que lo vea el sindicato, el problema es que lo vean ellos y ellas. Y por tanto tenemos que romper esa inercia de la contratación temporal como forma que usan las empresas para ajustar el volumen de trabajo. Esto igual es un poco complicado, pero ¿cómo se puede hacer esto? Pues se puede hacer, por ejemplo, que cuando hay un problema en la empresa el despido sea la última opción. Dificultar mucho más el despido. Encarecer el despido. Que, por ejemplo, el trabajador, cuando un despido es improcedente, sea él el que elige si es readmitido o no. Y a cambio de eso, a cambio de endurecer ese tratamiento de la contratación temporal, decimos, estamos dispuestos a que cuando hay un problema en las empresas se adopten medidas de flexibilidad, por ejemplo, de reducciones de jornada, que llevan aparejadas una reducción del salario, siempre y cuando haya una prestación pública que compense esa caída de los salarios. Lo que hemos hecho en muchos ERTEs en las empresas, a través de complementos que pagaban las propias empresas, que se pueda pagar desde los servicios de empleo. Alguien dirá, ¿eso qué gasto es? ¿Eso que este está loco? Bueno, esto es lo que se ha hecho en Alemania. Y en la parte primera de la crisis, Alemania cayó un 5% del PIB y apenas destruyó empleo. Y esto es lo que se ha hecho en algunas partes de este país en la primera fase de la crisis, sin ayudas públicas, con acuerdos con las empresas para evitar despidos, por ejemplo en Euskadi y supongo que también en La Rioja, con una economía donde el peso industrial es relativamente importante. Evitar despidos por la vía de adaptar el tiempo de trabajo siempre y cuando haya una prestación pública
que haga que no perdamos salarios en la misma proporción que se pierde jornada. O, por ejemplo, con la reposición de la prestación de desempleo. Esto también ha existido en España hasta la reforma laboral. Es decir, que si pese a hacer todo esto al final hay despidos, el trabajador que ha consumido una parte de su paro lo vuelve a recuperar. ¿Qué se trata? De romper esa brecha entre temporales e indefinidos, no por la vía que plantea Ciudadanos, por ejemplo, que es que acabemos llamando a todo indefinido, pero en el fondo todo es temporal, porque va a ser el empresario el que decida cuándo coge y cuándo suelta, en un concepto un poco de clines, vestido así muy bonito, de naranja, pero en un concepto de clines, ¿no? Y de desvalorización del trabajo. No, nosotros lo que planteamos, oye, vamos a adaptar las condiciones cuando hay un problema de verdad en la empresa, de forma pactada, porque esto ya se hace ahora, pero de la manera y forma en la que decide el empresario, de forma pactada, y vamos a apoyar estas situaciones para que no se destruya empleo y no haya una pérdida salarial, como digo, proporcional a la pérdida de la jornada, ¿no? Bueno, esto es un concepto quizás un poco extraño, pero sinceramente creo que estamos obligadas y obligados a hacer cosas distintas para provocar efectos distintos, porque si no, como digo, está volviendo la mula al trigo, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la desafección de una parte de la gente joven, por ejemplo, de lo que es el hecho sindical. Tenemos que plantear también una iniciativa en materia de pensiones. Es decir, el Gobierno no puede seguir mareando la perdiz. El Pacto de Toledo tiene que revitalizarse, pero tiene que revitalizarse desde la doble perspectiva que decía antes. Modificar la reforma de pensiones del año 2013 y mejorar la estructura de ingresos. El sindicato creo que solo podría acceder a negociar y acordar algún tipo de acuerdo en materia de pensiones en estos parámetros. Y si no, creo que no tenemos margen para llegar a ningún acuerdo de pensiones. El otro día lo dijo el presidente del Gobierno, dijo que se va a mejorar las pensiones de viudedad y las pensiones más bajas. Yo creo que es una de birlibirloque para tratar de meter en un lío a la oposición y tratar de parcelar un poco la reivindicación de los pensionistas. Por derecho, a mí me parece bien que se mejoren las pensiones de viudedad y me parece bien que se mejoren las pensiones más bajas, ¿no? Y mejor es que se haga eso a que no se haga nada. Pero ese no es el núcleo del problema en este momento. Esa es una consecuencia del núcleo del problema. Y hay que abordar el núcleo del problema pensando en el plazo largo. Pensando en el plazo largo, porque si pensamos solo en los próximos 10 minutos nos vamos a equivocar. Y el sindicato por ahí creo que tiene que lanzar una propuesta clara, ¿no? Y por último, tenemos que lanzar una propuesta en materia de igualdad y en materia de acabar con las brechas de género que existen en la sociedad española, pero sobre todo en lo que nos toca en las relaciones laborales, ¿no? Lo que ha pasado el 8 de marzo ni es una moda, ni es un calentón, ni es una cosa pasajera. Es el proceso de empoderamiento colectivo más grande que ha vivido en este país en muchísimo tiempo. Y lo han protagonizado las mujeres de este país. Y particularmente las mujeres jóvenes de este país. Que han dicho, hasta aquí hemos llegado. Que han dicho, hasta aquí hemos llegado. El hasta aquí hemos llegado tiene que ver con muchas cosas. Y solo una parte se puede canalizar a través de la acción del sindicato. Yo creo que el hasta aquí hemos llegado tiene que ver con vivencias personales de muchas mujeres de este país que están hartas, por ejemplo, de que el taxista tenga que esperar hasta que entran al portal por si acaso. O que están hartas de muchas cosas. Pero tiene también una dimensión sociolaboral que es la que más nos toca, ¿no? Y tenemos que ver cómo está la situación. Es decir, el 75%, el 73% de la contratación a tiempo parcial en España la sufren mujeres. Y cuando digo la sufren, la digo conscientemente. Porque la contratación a tiempo parcial, en teoría, tampoco es una cosa necesariamente mala. Puede estar muy bien para compatibilizar la vida personal y laboral de hombres y de mujeres, ¿no? Pero claro, lo que nos dicen los datos es que más del 60% de las mujeres a tiempo parcial no quieren estar a tiempo parcial, querrían tener jornadas más amplias, pero no les contratan a jornadas más amplias. Por tanto, la están sufriendo la contratación a tiempo parcial. Explica una buena parte de la brecha de género, de la brecha salarial, perdón, en España. Los complementos salariales explican otra buena parte de la brecha salarial en España. Y la segregación ocupacional también. Sigue habiendo profesiones fundamentalmente feminizadas y profesiones fundamentalmente masculinizadas. Y casi siempre, a trabajos muy parecidos o a trabajos equivalentes, los salarios de ellas son peores que los salarios de ellos. Y esto hay que romper.
y vamos a plantear una serie de medidas al Gobierno para abordar esto en serio. Y cuando digo en serio, digo en serio. Porque el Gobierno ya sabemos lo que va a hacer. Nos va a hacer un planteamiento de medidas que va a pasar lo mismo que os decía en las pensiones. Cosas que cogidas una por una no están mal. Pues nos plantea, por ejemplo, un tema de transparencia retributiva para que se conozcan los salarios. Está bien, pero esto es mucho más profundo que medidas un poco cosméticas, si me permitís la expresión. No es buena la palabra cosmética, porque algunas están bien planteadas, pero que creo que tienen como intención salirse del atolladero en el que se han metido por torpeza política y por no ver la que se venía el 8 de marzo, pero que no van al núcleo del asunto, ¿no? Bueno, pues yo creo que tenemos que hacer una propuesta en ese terreno, ¿no? Y situar el trabajo, el valor del trabajo, la estabilidad en el empleo y el salario como el elemento central en el que pivota todo lo demás. Primero, porque es así, y segundo, porque creo que es lo que da más utilidad y más sensación de centralidad al sindicato, ¿no? Yo creo que el sindicato tiene que hacer este planteamiento con la voluntad de cambiar el sentido de las cosas y con voluntad real de negociación. Pero tenemos que ver el recorrido que tiene esa negociación. Si tiene recorrido, creo que no hay que tener ningún vértigo, porque la gente, si somos capaces de sacar adelante medidas útiles, como en cualquier convenio colectivo, lo va a entender, y si el recorrido de esa negociación no existe o es insuficiente, tenemos que ir a promover un proceso de movilización que en parte está lanzado, esta mañana lo de las pensiones y hay otra cosa, pero que habrá que reforzar en el futuro con propuestas y con movilizaciones en todas estas cosas que estoy diciendo. Yo creo que es lo que tenemos que hacer en el corto y en el medio plazo, y creo que es algo que puede concitar un amplio consenso social, que tenemos que trabajar bien en cada uno de los territorios y en cada una de las empresas, y que tiene que ver, pues como digo, con cambiar el sentido de las cosas, ¿no? Termino. Lo decía en la rueda de prensa, ¿no? Es difícil correr una carrera con un cepo puesto. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo en España? Pues que estamos trabajando, estamos operando con las reformas pensadas para la devaluación interna del país en un momento de expansión económica que, como tenemos ese cepo de las reformas para la devaluación, no nos dejan distribuir la riqueza como necesitamos. Y en ese bucle, en ese punto de no retorno, es en el que está instalado el país. Y esto no se arregla con buenas palabras, con comparecencias parlamentarias más o menos lúcidas o con brindis al sol. Esto se arregla modificando las reformas, modificando las políticas y con correlación de fuerzas. Creo que ese es el trabajo del sindicato. El sindicato no está para hacer literatura ni para hacer retórica, y todo esto que yo he dicho aquí, si no va acompañado de un proceso de reforzamiento en las empresas y de reforzamiento en la sociedad, es retórica, ¿eh? Es retórica y queda en cuanto salimos de la puerta. Por tanto, hay que acometer ese proceso de profundo reforzamiento del sindicato en las empresas, y para eso se abriría la segunda ponencia que voy a dar ahora, que es sobre lo del modelo de repensar el sindicato. No, es una broma, ya he terminado, porque creo que hay un turno de palabras, así que gracias. Ha hecho referencia al día 8 de marzo, que ha sido todo un éxito lo que ha convocado la coordinadora feminista. Mi pregunta es, yo tengo una espinita ahí, ¿por qué Comisiones Obreras no se ha unido a la huelga de 24 horas y solo ha hecho una huelga de 2 horas? Y la pregunta es cómo combatiría o cómo combaten los sindicatos europeos la idea de la competencia desleal de países asiáticos, emergentes en general, que basan su política exportadora en devaluaciones salariales extremas, siguiendo el razonamiento. Son como dos cuestiones, porque las dos últimas preguntas están bastante ligadas, y la primera tiene otro carácter, ¿no? Mira, lo de la huelga del 8 de marzo, yo lo voy a decir por derecho. Yo creo que hemos acertado plenamente en el planteamiento de movilización que hicimos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque ¿qué intuyó el sindicato? El sindicato intuyó que iba a haber
una jornada de movilización social seguramente sin precedentes en la historia de España, motivada por 1000 causas diferentes. He hecho un proceso de empoderamiento de las mujeres muy importante, una percepción también muy ligada a esto de la injusticia en cómo se está saliendo de la crisis, porque no todo el mundo que estaba en la calle estaba por una cuestión de un discurso estrictamente feminista elaborado, sino sobre todo por una percepción, yo creo que de hartazgo, ¿no? Sobre todo de las mujeres, pero iba a ser sobre todo una gran movilización social, ¿no? Que iba a consistir en manifestaciones enormes, en situar en el centro del debate cuestiones que tenían que ver, pues eso, con la desigualdad de género, y que, fíjate, nosotros y nosotras hablamos con una parte del movimiento feminista, porque yo creo que gran parte del movimiento feminista ha visto con mucha simpatía cómo nos hemos aproximado a esta cuestión. Movimiento feminista del que, dicho sea de paso, Comisiones Obreras forma parte desde sus inicios, ¿no? Y yo creo que el 8 de marzo solo tenía una posibilidad de errar y de convertirse o de matizar el éxito apoteósico que ha sido el 8 de marzo, ¿no? Y esa posibilidad era centrar el punto de medir de cómo era el 8 de marzo en una huelga general al uso que no iba a tener un seguimiento generalizado. O dicho de otra manera, que iba a tener un seguimiento muy minoritario. Yo podría entender que nos hemos equivocado si a nosotros nos hubiera superado la marea. Es decir, si entre la convocatoria de 2 horas y la convocatoria general, la gente, y sobre todo las mujeres, nos hubieran desbordado por la vía de la convocatoria general que convocaban sindicatos minoritarios, pero que fue absolutamente difundida por tierra, mar y aire durante muchos días antes, ¿no? A día de hoy, quitando las periodistas que en el último momento decidieron parar, se puede decir que el único paro que ha tenido alguna relevancia es el de las 2 horas. Nadie, prácticamente nadie en España ha hecho el paro general. Igual es que no habíamos percibido tan mal el sindicato qué es lo que requería el 8 de marzo, ¿no? Mira, es fácil convocar una huelga general. Está chupado. Te vas un día al ministerio y a las consejerías, la convocas y arreglado. Es mucho más difícil organizar una huelga general. Y sinceramente, yo creo que acertamos con la tecla. ¿Por qué? Porque la desigualdad de género en España no se puede entender sin la desigualdad laboral y la desigualdad socioeconómica. No se puede entender. El mundo del trabajo y cómo se distribuye la riqueza y el poder explica muchas de las desigualdades. Pero no se puede entender por eso, pero eso solo no explica la desigualdad de género. La desigualdad de género, la discriminación de las mujeres es histórica, es atávica, es cultural, tiene muchísimos elementos que trascienden del mundo del trabajo. Y limitar la respuesta y focalizar la respuesta en el ámbito laboral era un error. Era la única manera de llevar el 8 de marzo a un fracaso. Es que estoy convencido, y los datos ahí lo dejan, ¿no? Por tanto, yo creo que lo que hicimos fue convocatoria de paro para que haya una dimensión laboral en la respuesta. Muy importante, trabajarse el paro. Ha habido miles de asambleas. La propia Confederación nos hemos pegado un tute por toda España, por donde nos ha dado tiempo a ir, bastante importante. Yo animo a que veáis, porque hoy en día las redes sociales transparentan todo, el trabajo que desde las organizaciones pequeñas convocantes del paro, el trabajo que se ha hecho, porque esto se pone siempre en las redes sociales, ¿no? ¿Lo habéis visto? Bueno, pues pueden verlo porque ya lo habéis acabado de ver. No se ha hecho absolutamente nada y, por tanto, creo que la forma mejor de confluir con el conjunto del movimiento feminista era no tratar de llevar solo a una respuesta laboral, pero sí que hubiera una respuesta laboral. Poner toda la carne del asador para que, sobre todo, el ámbito laboral jugara un papel en el debate previo al 8 de marzo. El debate del 8 de marzo, fijaros, se ha hablado como nunca en España de brecha salarial, de techo de cristal, de suelo pringoso, de segregación ocupacional. Esto hasta hace 4 días eran conceptos que manejaban 4 personas en este país, y básicamente las mujeres. Y han estado hablando tertulias, que normalmente hablan de gilipolleces. Esto se está grabando, ¿no? Muy bien, Unai. Me acabo de lucir. Han hablado de este tipo de cosas. Y esto es muy relevante, ¿no? ¿Esto ha sido por el sindicato? No. Pero también por el sindicato, porque perfectamente el 8 de marzo se podía haber situado el foco en otros lados. Yo creo que hemos interactuado muy bien con el movimiento feminista. Y creo que buena parte de las críticas que hemos recibido por no ir
a la convocatoria general viene de una parte del movimiento feminista, y es legítimo que te critiquen, y viene de algunos que nos critican, hagamos eso o hagamos lo contrario. Esto nunca se podrá comprobar. Yo estoy convencido que si llegamos a ir a una huelga general al uso, la acusación de tratar de capitalizar el 8 de marzo y de tratar de instrumentalizar el 8 de marzo hubiera sido, vamos, de los mismos y de las mismas, ¿no? Yo creo que se ha interpretado bien en general lo que hemos hecho, creo que ha contribuido al éxito del 8 de marzo, sin atribuirnos falsos protagonismos. El 8 de marzo ha triunfado porque había una corriente social clarísima que ha hecho que triunfara y porque ha habido un exquisito tratamiento también, porque es un mensaje hegemónico en la sociedad española, porque es un mensaje que ha hecho que ya nadie pueda cuestionar la brecha salarial. Se cuestionaba hace 3 días. Eso es mentira. Igual trabajo, igual salario, porque los convenios dicen que se cobra igual. Digo, claro, pero es que el mundo es mucho más complicado. Es que si el 73% de las mujeres ocupan el tiempo parcial, eso ya te explica una parte de la brecha salarial. El 6 de marzo era imposible en España que Mariano Rajoy hubiera dicho no nos metamos en eso, porque ya no era sostenible políticamente. Es decir, lo que se ha hecho en 3 o 4 semanas es súper importante. Creo que hemos contribuido a laboralizar el discurso previo al 8 de marzo, que esto sí tuviera un recorrido en algunas empresas de este país. No habrá habido un paro generalizado, ni mucho menos, pero sí se han hecho muchas. Ayer me decía un compañero, seguramente no ha sido una huelga de huelguistas, pero sí ha sido una huelga, no decía de gestos, sino de iniciativas en muchas empresas, ¿no? Y esto es histórico, esto no ha pasado nunca. Yo he visto empresas del automóvil con el 80% de plantillas masculinizadas, hombres, donde había 500 personas parando un rato en la empresa. Yo no sé si tenían que parar 1 hora, 2 o 27 días seguidos, pero sé que eso no ha pasado nunca en la historia del país y sé que no ha pasado en ningún sitio del mundo. Esto también pongámoslo en valor. El otro día, el día 8 de marzo, me preguntaba un periodista de Público, lo que tú me has dicho, pero con bastante más mala leche. Me decía, oye, ¿por qué no se ha parado el 8 de marzo, como decía el movimiento feminista, y como el resto de países del mundo? Digo, oiga, señor, no hay huelga general hoy convocada en ningún país del mundo. No es verdad, no la hay en ningún país del mundo. Solo se está haciendo en este país y los sindicatos mayoritarios de este país estamos instando a un paro. Es verdad que parcial, pero que hemos trabajado, y particularmente nosotras y nosotros, Entonces, esa es la explicación que doy. Sinceramente, yo creo que hemos acertado y hemos evitado llevar el 8 de marzo al único terreno en el que se iba a perder la batalla, que era una huelga al uso. Porque una huelga general de 24 horas tú puedes calificarla de lo que sea, de feminista, de lo que sea, pero ya es una huelga al uso. Ya es una huelga donde estás obligado a parar producción. Y eso no era lo que requería el 8 de marzo. No era lo que requería el 8 de marzo. Ha habido una corriente que ha ido elevando el diapasón del 8 de marzo. Pero no os engañéis. Aquí quien ha visto venir cómo venían las cosas ha sido el movimiento feminista más lúcido y nosotros y nosotras. Yo el día 8 de marzo, esto también se está grabando y bueno, no pasa nada, el día 8 de marzo yo tenía una entrada en duplex en directo en uno de los programas de televisión de estos de las mañanas que ve tanta gente. No voy a decir cuál de los 3 que hay, en uno. Y se suspendió el programa y decidió que se incorporaba al paro la noche anterior. ¿Por qué? Pues seguramente por dar una sensación de imagen, una campaña de imagen, porque paraba la SER, paraba no sé qué. Es decir, ha sido muy sobrevenido lo que ha ocurrido y creo que quien ha visto por dónde venían los tiros, sinceramente creo que ha sido esta organización. Y aunque se puede discrepar y no pretendo tener razón, pero creo sinceramente que hemos acertado. Ni nos han cuestionado el número de huelguistas. Es más, nos han hinchado el número de huelguistas. Es increíble. Yo hice una declaración, oye, seguimiento de la huelga. Digo, tenemos, y esto era verdad, pronunciamientos de 20.000 comités de empresa, juntas de personal, delegados y delegadas de personal, que están haciendo algún tipo de actuación respecto al 8 de marzo y que representan a unos 6 millones de personas trabajadoras. Y ha salido, sin ningún matiz, que ha habido 6 millones de huelguistas en España. Además han dicho que eran mujeres. Pues estupendo. Yo no dije exactamente eso, pero estupendo. En una huelga normal te están midiendo cuánto ha caído la producción eléctrica en España. Y el titular es fracaso de la huelga general, éxito de la movilización social. Es que a veces hay que, y creo que hemos ubicado bien,
cómo teníamos que resolver el problema. Pero insisto, es opinable como todo en botica, ¿no? Con el tema de la globalización, sindicatos de empresa, cómo combatir el dumping y todo lo que tiene que ver con la revalorización y el modelo que se ha elegido para salir de la crisis, que en efecto es mucho más el de la devaluación que de incrementar valor añadido, ¿no? Esta es una pelea decisiva, es decir, gran parte de lo que, claro, yo un poco en el análisis que hago me he quedado un poco en lo micro, en lo más de país, ¿no? Pero claro, de fondo, ¿qué está pasando en el mundo? Pues que pese a haber atravesado una crisis que según muchos no tenía precedentes desde la crisis del 29, claro, si uno mira el mundo entero, la crisis es muy matizable. La crisis ha sido muy de países desarrollados, un poco durante un tiempo de países emergentes y no tanto en un concepto de economía mundo, ¿no? Claro, es que a la producción de bienes y servicios han incorporado áreas geográficas enteras del mundo, sudeste asiático, una parte de América Latina que no se había incorporado, y esto está cambiando totalmente los equilibrios de las economías con un agravante, que es que la economía se ha globalizado y la política o la institución o la democracia no tanto. Esto nos pasa hasta en Europa, donde la economía, los agentes económicos, las empresas prácticamente hacen y deshacen, van y vienen, se sitúan como quieren y en el sitio que quieren, y el poder político sigue muy enquistado en el viejo concepto de Estado-nación. De manera que pues, la capacidad que tienen las empresas y el poder económico de condicionar y ser el poder real pues es enorme en este momento. Y te hacen un juego de, bueno, pues porque ubico cada parte de la producción de un bien o de un servicio donde me interesa más. Y donde se basa sobre todo en producir en cadena, donde es más barato producir en cadena, donde necesito cerebro, donde hay mejores parques tecnológicos, donde necesito ensamblajes, pues donde ensamblar te lo hacen niños o niñas, ¿no? Bueno, ese desastre pues es un poco la globalización sin normas a la que nos han llevado, ¿no? ¿Cómo se puede hacer frente a esto? Pues ya me gustaría a mí tener la solución. En principio creo que sería muy bueno, yo creo que el sindicato y la izquierda en general no debe caer en un concepto neoproteccionista. No se trata de poner aranceles a todo. Ahora, sí se trata de tratar de condicionar las condiciones laborales, sociales y medioambientales de los países con los que interactúan las empresas, por lo menos del mundo desarrollado, por decirlo en una expresión que no me gusta nada, del primer mundo, es que no sé ni cómo llamarlo, ¿no? Creo que esto sería importante. Nos ha pasado con el acero. Es decir, no se trata de un blindaje, de que no entre acero de ningún sitio, pero el acero que pueda venir de China no puede entrar tirando costes porque allí sí están exportando por debajo de los costes de producción. Porque claro, aquí no se puede subvencionar una empresa, pero allí sí hacen políticas desde el Estado para tirar precios y quitar el mercado, cerrar las empresas en Europa y la gente se va a la calle. Bueno, esto no puede ser así. Y por tanto hay que establecer medidas no neoproteccionistas, pero sí, hombre, de un mínimo de cumplimiento de unas normas básicas en materia, como digo, laboral, social y medioambiental. Hay que avanzar por ahí. ¿Desde dónde? Pues fijaros lo que pinta la ONU, ¿no? Pues es muy complicado. La OIT, pues son los acuerdos transnacionales, pues en general parten más de la visión neoliberal de las cosas que en tratar de establecer acuerdos comerciales a cambio de cláusulas pues, sociales o cláusulas laborales, ¿no? Pues es una pelea en este momento muy desigual, donde el sindicalismo europeo creo que tiene mucho margen de mejora, por decirlo pensando en la Cámara, pero que es un reto inaplazable, ¿no? Y tiene que ver con lo que decía, no me acuerdo el nombre de Jorge, es decir, hay que decidir dónde sitúas el país. Bueno, a todo el mundo le gustaría situarse en lo guay, en lo que produce valor añadido. Es complicado, pero ese es el debate de país. Es decir, ¿en qué se invierte en España? Yo siempre digo, ¿qué modelo de economía y qué modelo de país hay detrás de la reforma laboral? Es decir, de que una empresa, lo hablábamos antes de entrar con el rector, ¿no? Que una empresa que puede ir con un tiro pueda bajar los salarios a través de un convenio colectivo de empresa que el empresario puede firmar con su primo, que es el del comité de empresa, porque le ha puesto ahí él, ¿no? Joder, ¿en qué país estás pensando tú para legislar así? Pues en un país, como bien decías, de tirar precio y de competir por la vía de la devaluación. Eso que se ha hecho en la crisis no puede ser el modelo de futuro en España. No
puede ser el modelo de futuro en España. Entre otras cosas porque siempre va a producir a alguien más barato. Porque si alguien se piensa que en ese modelo se va a competir con el sudeste asiático, es que chochea. No se va a poder competir en ese modelo. Hay que buscar nuevos sectores de actividad o mejorar la actividad de los sectores que hoy en día existen, ¿no? Los servicios, el turismo no tienen que ser sectores ligados a la precariedad y a no generar valor. ¿Puede haber un turismo que genere valor añadido? Claro que sí. Se puede mejorar la calidad de los servicios. ¿Qué calidad de servicios va a haber cuando las plantillas en algunos sectores son externalizadas y temporales todas? Pues es cambiar el modelo, es elegir dónde se invierte, cómo se invierte, desarrollar sectores productivos con futuro, tener espacios para prever como el automóvil, otro ejemplo, ¿no? ¿Cómo sitúa España el automóvil? ¿Qué ha pasado en la Opel? En la Opel ha habido un chantaje clarísimo de la empresa que sigue pensando en España como o pensábamos, afortunadamente al final ha salido bastante bien la cosa, ¿no? Pero con un chantaje sobre las condiciones laborales. Tú te puedes mirar a 3 años vista y decir, como la producción de automóviles en España va muy bien, es que lo estamos haciendo cojonudamente, ¿no? Y mirar a 3 años vista y decir, oye, mira, mucho empleo en el automóvil, lo hemos salvado bien. A lo mejor, mientras tú tienes las factorías de España llenas en este momento de producción, las empresas que tienen las factorías en los países centrales de Europa están rehaciendo sus plantas pensando ya en el próximo modelo de coche, que se va a parecer a los coches que tenemos hoy, pues lo mismo que un huevo y una... Porque están pensando ya en un modelo de coche eléctrico, de coche, vamos, con un salto tecnológico del copón, donde hay que ver y hay que prever con políticas industriales y con políticas de previsión de por dónde va a ir el mundo. Como tú te bases en bajar salarios para seguir los próximos 3 años fabricando coches como si no hubiera mañana, pues está bien en el corto plazo, pero tienes un problema en el largo plazo. Políticas industriales, políticas de I+D+I, investigación, desarrollo, tecnología, políticas bastante distintas a las que yo creo que se han hecho en este país, donde por cierto no hay política industrial. Bueno, pues yo creo que ese es el gran reto, ¿no? De ver cómo situamos ahí. Esto también se hace con inversión pública, ¿eh? Porque estas otras, no, que lo hagan las empresas, ¿no? Es que las empresas desordenadas solo miran por lo que... Hay que fomentar sinergias entre las propias empresas, ¿eh? Y colaboración. En ese terreno se puede colaborar entre el sector público y el sector privado, ¿por qué no? Tenemos un país de pymes. Si queremos que se internacionalicen, ¿se va a internacionalizar una pyme de una en una? Pues no, pues habrá que ver cómo se pueden vertebrar espacios de internacionalización de empresas. Es decir, es que es... Pero de fondo, pues ¿qué modelo país queremos? Seguimos instalados, yo creo, que en el modelo de la devaluación interna, ¿no? Pues bueno, eso sí que está para una... Eso es más complicado que el repensar el sindicato.